¿Qué tal, gente? Buenos días, tardes, noches y chicos, muchísimas gracias por estar. Yo se los debía y el día de hoy vamos a abordar desde un punto de vista integral los factores que creo yo tienen que ver con esta pregunta. ¿Por qué los maestros dejan tanta tarea? Muchísimas gracias, quédense conmigo, se los explico. Pues pareciera que no es tan importante, o sea, una pregunta tan trivial como ¿por qué dejan tanta tarea los profesores? Pues pareciera hasta normal que dejen tarea. Bueno, pero esta es una condición especial y está generando demasiado estrés en los chicos. Naturalmente, pues hay que atender esa situación porque es grave, preocupante y hablamos de nuestras futuras generaciones, ¿ok? Así que vamos a ver. Primer punto de 8 que creo yo tienen que ver con esto. Punto número 1, no estábamos preparados. La realidad es que la pandemia toma todo el mundo por sorpresa. Si bien es cierto que arranca en China y empezamos a ver que recorre luego Europa, pasa a Estados Unidos y se baja a Latinoamérica, nadie estaba preparado, los gobiernos no estaban preparados, las economías no estaban preparadas, mucho menos las escuelas. Esa es la realidad, o sea, no es por golpear el sistema educativo de México, pero ninguna escuela en el mundo, tampoco echarle porras, pero ningún sistema del mundo estaba preparado. Y la realidad es que ahorita las escuelas y los profesores, obviamente, también lo que implica administrativos, directivos, estudiantes, padres de familia, estamos improvisando, esa es la realidad. Todas las escuelas improvisan, a nivel nacional se está improvisando y la educación no está fuera de esto, porque no estamos moviéndonos por variables que dependan de nosotros, sino por una pandemia que no depende tantísimo de nosotros. Ya sé que el quedarte en casa ayuda, pero a todos nos tomó por sorpresa. Este es un gran y principal problema. Punto 2. Los problemas psicoemocionales que genera o que se derivan de la pandemia. Cuando iba a entrar a México dijeron, es muy probable que el 50% de los mexicanos sufran ansiedad por esta pandemia, sufran crisis emocionales. Y bueno, si tú pones eso que le va a pasar a la mitad de los mexicanos de manera natural o que están en riesgo de caer en esta situación, gente que no tiene la madurez emocional por su corta edad no puede ser sometido a niveles de estrés muy altos que están generando actualmente las tareas. Hace unas 20 horas se acaba de suicidar un niño de 9 años por estrés académico, es decir, por tantas tareas que les dejaban y no las quería hacer, se quita la vida este niño. Y bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo para que un niño de 9 años, por estrés académico, o sea, tantas tareas, se quite la vida? La realidad es que requería de apoyo emocional y, por cierto, del día, feliz día de los psicólogos, de la psicología, deberíamos normalizar el apoyo psicoemocional o psicológico, ¿no? Pero no solo los niños son los que están sometidos a este estrés, también los padres con esa carga, pero también los profesores al no saber, ¿ok? Entonces sí estamos sometiendo a un estrés muy fuerte a gente muy pequeña, gente que podemos garantizar que no tiene la madurez emocional para abordar estas situaciones, y habrá quien diga, no, es que esto los fortalece, los hace aguerridos. A gente tan pequeña no la puede someter de golpe a tanto y tanto trabajo que los estrese demasiado. Y 3. Ahora hablemos de la infraestructura. Si no estábamos listos como país, como economía, tampoco en lo emocional, pues es entendible que la infraestructura no fuese la suficiente para abordarlo. ¿A qué voy? Las escuelas no contaban con las herramientas para poder brindar este sistema de aprende en casa. El profesor seguramente tampoco, porque no está tan bien pagado así el grueso de los profesores. No pueden garantizar el internet, todo, y ya te lo había dicho por ahí en un videíto. Y los alumnos como unidad familiar pues tampoco pueden tener seguras estas condiciones. ¿A qué voy? Tal vez en tu casa haya la fortuna de que haya internet y que haya una computadora, laptop, PC o celulares. Bueno, pero tal vez son 3. Y si las clases coinciden, ¿en qué momento y quién sí entra a la clase en Zoom, Google Classroom, Teams, lo que sea? Eso pone a discernir a los padres. Bueno, a quién sí le doy la compu, quién entra a clase, quién no, quién se hace tarea. Y muchas veces, de manera muy irresponsable, los profesores mandan tareas que son para imprimir. Por ejemplo, la mayoría de la gente no tiene una impresión en casa, entonces eso implica salir de casa, lo cual ya es exponerte y contrariar esta situación de contingencia, y aparte un gasto extra, y luego son que 10, 20 impresiones diarias. Entonces es una situación que nos genera todavía más conflictos, ¿ok?
4. La deficiencia o el deficiente sistema escolar que tenemos en México. Es una realidad que nuestro sistema es bastante atrasado, tiene dificultades y ahorita no se iban a resolver. Te digo que estamos a ciegas, estamos improvisando, por lo tanto el sistema parece que desde directivos o quizá por supervisión o la misma SEP comete errores porque los profesores seguramente están dejando tanta tarea con la intención de solo cubrir temarios. Es donde yo me pongo a pensar, ¿realmente a ti, profesor, te exige tu directivo que cumplas un temario? Pues habla con tu directivo. No puedes avanzar al mismo ritmo porque quizá ni tienes clases diario, porque igual y te están cesando para pagarte menos, o quizá porque los chicos no tienen el tiempo, no puedes darles clase diario. Por lo tanto, si tú no estás dando clase, acomodabas que te tocaban 5, 10, 8, 4, 6 horas a la semana, pues no puedes arrancar del principio que vas a avanzar igual. O sea, eso es irresponsable, no se puede. Pero por el otro lado, quizá el directivo sí te está presionando a cubrir un temario. ¿Qué queda? Pues que el alumno se vuelva autodidacta. Pero no puedes pedir que un niño de 8, 10, 15 años se vuelva autodidacta de un día para otro o de un mes para otro. Entonces es una situación difícil. Y si los directivos ya lo vieron, bueno, tal vez están presionados por un supervisor y supervisión por la SEP. Entonces creo yo, es un problema que se tiene que ir resolviendo de arriba para abajo, pero por como lo estoy viendo, tendrá que ser de abajo para arriba. Alumnos hablan con el profesor, profesor con directivos, y la cadenita tendrá que irse ablandando un poquito. Porque cubrir un temario por cubrirlo no tiene sentido, sobre todo si van a ser de tareas. Es como el profesor que pone a exponer a los alumnos y que den el semestre completo, ¿no? No tiene mucho sentido y los alumnos ya empiezan a decir, lejos de estar aprendiendo, estoy olvidando lo que ya sabía. Y sí, es una realidad, créeme. Y 5. Ahora hablemos de las limitantes que son de los profesores y de los estudiantes. Hablaremos de los profesores porque la principal es que no se quieren actualizar o no pueden actualizarse, porque la escuela, el nivel que sea, que haya echado a andar una plataforma, el profesor no la sabe utilizar de manera correcta. Aunque también aquí es justo decir que hay profesores que sí lo están haciendo, que sí aprendieron o que ya sabían de por sí, y sí están dando eso e incluso más. Entonces, padres y estudiantes también tenemos que valorar la función de aquellos docentes que sí lo están haciendo bien, incluso de manera extraordinaria. Pero hablo ahorita solo de generalidades y muchos profesores no están dispuestos o no tienen la capacidad de actualizarse. ¿Qué pasa? Eso también es un problema del sistema que yo te hablaba del punto anterior. ¿Por qué las escuelas no dan actualizaciones docentes de calidad? ¿Por qué no dan capacitaciones constantes de calidad? No que te lleven a alguien ahí a hablar y a perder el tiempo 2, 3 horas, o sea, no. Entonces, esto es de los profesores. Ahora también, esto también demuestra que cuando un profesor te deja mucha tarea, no está haciendo bien sus planeaciones. Las planeaciones son dinámicas, ¿ok? Y si el profesor sabe que la contingencia nos cambió la dinámica de la clase, la planeación tiene que cambiar naturalmente y tendrá que saber cómo calcular el tiempo que tiene, cuánto se avanza y cuánto podrá avanzar el alumno en casa. Y sí, la dinámica natural de la docencia cambió, pero pues también tú tienes que cambiar eso. Tal vez tu alumno no se distrae con el amiguito de al lado, tal vez no está haciendo la tarea de la siguiente clase. Bueno, pero ahora tu alumnito se distrae con el perro, está cansado y como está tomando la clase en la cama se te duerme. Hay 20 personas en su casa porque otra familia por seguridad se fue a vivir ahí. Hay diferentes cuestiones que dificultan el aprendizaje y naturalmente el avance o el ritmo que tenga tu alumno. Hay algoritmos que te permiten saber si tu alumno tarda el doble, el triple o más de lo que tú tardarás en hacer una actividad. Cada profesor a través de sus planeaciones debería ser capaz de calcular eso y por lo tanto no saturar a los estudiantes. Y además, maestros, no solo es tu materia y eso siempre lo sabemos y los alumnos siempre te lo andan diciendo. Entonces por ahí van esas dos cosas, pero también ¿cuáles son las limitantes ahora de los alumnos? Bueno, el alumno tiene el problema que si no pone atención en clase presencial, en línea va a ser más difícil. Y que en clase tal vez tiene al alumno de al lado, al amigo que le explica. En casa, si el papá, mamá no tienen la capacidad de entender esto, se le dificulta aún más y no son tan responsables para hacerse autodidactas e investigar con la poderosísima herramienta que es el internet. Muchos están confiando y eso es una realidad. Muchos estudiantes se confían. Total, pues me tienen que pasar. Bueno, es que esto del COVID pues fue ajeno a nosotros, pues sí o sí se tiene que resolver. Y por otro lado, hay muchos alumnos que son demasiado burlones en las clases. ¿Cuántos memes
memes, cuántos videos no hay ahí viralizándose donde le hacen bromas a los profesores que sí, tienen deficiencias, ya te las dije, yo no estoy ocultando nada de eso, pero bueno, está haciendo su esfuerzo el maestro, y que un alumno se burle de él, que le haga un sticker, un meme, que empiece a exhibir las deficiencias del profesor por N razones, pues se me hace bastante inconsciente y irresponsable y como que con pocas ganas de aprender, y es una realidad que nuestros estudiantes y en todo el mundo están haciendo desafortunadamente, y eso limita la excelencia o el verdadero potencial de la clase y naturalmente el aprendizaje. Punto 6. La dinámica familiar implica mucho el tener a 1, 2, 3 familias en casa, el que sean 1, 2, 3 hijos y solo hay una computadora, que al tener tantos móviles, tantos dispositivos conectados, pantallas, la velocidad del internet baje, y bueno, eso de entrada. Ahora, si el ambiente familiar es violento, si los niños sufren cierto acoso, cierto maltrato, o sea, eso dificulta mucho las cosas. Muchos estudiantes, lastimosamente, el lugar más feliz y seguro era la escuela. Su casa no lo es, y ahora mételos 60 días en casa y ponlos a trabajar sin apoyo de la madre o el padre porque no pueden o porque no quieren, es muy difícil. Y ahora económicamente las familias estamos muy apretadas en estos días, y el estrés del padre, el estrés de la madre, si solo es padre, madre soltera, y no puede con esta carga porque lo despidieron, porque bajó su salario, porque las ventas no son iguales en el negocio. Ese estrés naturalmente va a impedir que esté en la disposición y quizá disponibilidad de querer apoyar al hijo. Entonces es muy complicado que en esta nueva dinámica que está generando demasiado estrés en las familias se pueda encontrar entes de apoyo para un estudiante, y a veces si el conocimiento es muy específico, aunque el padre, la madre o el tutor quisiera, no lo puede apoyar. Y no hay la capacidad o la confianza para salir a pedir apoyo a otro lado, mucho menos para poder pagar a alguien que de manera virtual te asista. Y por eso a ti, colega profesor, te pido, si de verdad eras un buen profesor, estabas más o menos enterado de la situación de tus alumnos, sabías cómo se comportaban, y si tú sabías que el escape era tu clase, era tu escuela, eran esas horas que estaba allí, te pido que tu clase se vuelva a eso, aunque sea a la distancia, que hagas el esfuerzo porque tu clase virtual sea dinámica, sea entretenida y de verdad puedas hacer que el alumno escape esa hora, esas 2 horas, las horas que le des a la semana de esa dinámica familiar que quisiera dañina, que le eches ganas y que conectes a la distancia con tu estudiante. El profesor no solamente es profesor por los ingresos, no, creo yo estamos aquí o son profesores por amor al arte, entonces demuéstralo aquí, trata de ser empático con tus alumnos en el trabajo que les dejas, en cómo se los dejas y principalmente en cómo les das la clase. Hay que entender que la dinámica familiar seguramente es difícil. Y 7, por si fuera poco, hay un examen de admisión próximo a presentar. Todos estos puntos que te di ya son estresantes para los estudiantes, son muy difíciles de superar y de abordar día a día. Los alumnos llegan arrastrándose al viernes porque saben que van a descansar un poco y de hecho dicen: prefiero las clases presenciales, eran menos desgastantes, y a eso échale que tiene que estudiar quizá mínimo 2 horas diarias para un examen de admisión, para entrar a una preparatoria o para entrar a una universidad, se complica la situación. Aquellos que van a una particular de calidad, qué bueno, afortunados ellos y su situación económica, qué bueno que tienen las condiciones, pero la mayoría del país se va a pelear porque no hay lugar para todos, se va a pelear de una manera muy discriminativa, muy elitista, un lugar en una de las escuelas que haya elegido para que pueda estudiar y seguir con una preparatoria o una universidad. Entonces eso es muy estresante para un estudiante porque en teoría le queda un mes, o sea, 20-21 de junio con mi PEMS, ya sé, yo te lo dije en este video que es prácticamente un hecho y ya te dije el por qué, que se aplace, pero aún así el estudiante está muy preocupado, sí tiene que haber con mi PEMS, no sabemos cuándo, seguramente se aplace, insisto, pero el estudiante le estresa saber que no tiene tiempo por tanta tarea para estudiar un examen y que dice: estas tareas no me están enseñando nada, estas clases virtuales no me están enseñando mucho, estoy olvidando lo que me importaba y el problema es que el examen de admisión no me va a preguntar de estos 3 meses que me van a someter a esta presión, me va a preguntar de los 3 años previos de los cuales no estoy recordando nada y no tengo tiempo para estudiar. Profesor, aquí es donde yo te digo, de verdad, cubrir tu temario por cubrir, porque ni siquiera se está aprendiendo de manera eficiente, vale la pena para estresar al alumno y quitarle tiempo para cubrir los temas previos que ya debería saber, yo lo sé, pero que tiene que repasar ahorita. Creo yo
La dinámica debería ser: en mi clase te doy los temas indispensables de lo que resta del temario, repasando los temas previos. Todo tema que estás concluyendo en una secundaria, en una preparatoria, tiene que ver mucho con los previos, o sea, primero y segundo año. Entonces, profesor, te invito a que tú analices, ¿de verdad necesitan ese tema que le vas a dar, ese tema que le estás dando, o crees que les sirva más que los apoyes? Yo creo que tu directivo, si lo haces de manera correcta, podrá entender esta situación. Para una escuela pega mucho y la rankea muy bien que la mayoría de sus estudiantes se queden en sus primeras opciones. Bueno, ¿por qué no analizan eso? ¿Por qué no se ponen a pensar que la eficiencia en las clases virtuales ya es menor? Entonces, hagan esto. Cada uno de los profesores debería poder analizarlo, según yo, obviamente de manera responsable y que pueda ser funcional para tu escuela. Y no por esto digo que sea exclusivamente tu responsabilidad, insisto, creo yo el profesor es víctima de sus directivos y a su vez de supervisores y principalmente de la SEP. Entonces no nos han dado como que una dinámica o muchas opciones funcionales y por eso nos están orillando a tomar este tipo de decisiones. Pero sí, profesor, te invito a que hagas esa reflexión. Y 8, estamos hablando también, no se sientan chicos, pero algunos estudiantes sí exageran. Hay escuelas que han podido tomar de una manera excelente esta dinámica de aprende en casa y a distancia y socioeconómicamente su matrícula permite que se pueda dar de manera funcional, y con todo y eso, que algunas prácticas docentes en esta escuela son perfectas o casi perfectas, hay estudiantes que se les deja de manera mesurada y correcta la tarea y están exagerando porque ven que hay una ola que la mayoría de estudiantes que sí le están haciendo mala práctica docente y pues dicen, pues me subo al tren y me voy con ellos, ¿no? Me subo al barco y me voy con ellos. También hay que aceptar, chicos, algunos de ustedes le están dejando tarea de manera correcta, le están dando más o menos bien sus clases. En algunas escuelas de por sí ya había plataforma de siempre, o sea, no es como que sea ajeno para ti o para tu profesor trabajar la plataforma. Sí es diferente la dinámica, pero no es nada extraño como sí a la mayoría de los estudiantes y la mayoría de las escuelas. Para estos pocos casos, pues también cierta conciencia, porque el que un chico que no tiene esta práctica empiece con eso de me dejan mucha, me saturan, me estresan, pero pues está jugando 15 horas en la consola, Facebook, Twitter, haciendo TikToks, pues como que enturbia un poquito lo que podría ser una buena dinámica para que otra escuela le copie a esta y vaya mejorando poco a poco el sistema para todos. Y pues vale, estos son los 8 puntos que creo yo resumen un poquito, insisto, es una opinión personal naturalmente, pero yo creo que debemos entender que es un momento de cambio, que este es un proceso de adaptación, porque fue una situación nueva para todos y es eso, un proceso de adaptación. No nos podemos casar con la idea de, no, la docencia es así, las clases son, o sea, no se pueden casar directivos, profesores, padres, alumnos, nadie que esté implicado en esto, que sea lo mismo, porque la dinámica, porque la vida, porque la realidad ya no es la misma, es un proceso de adaptación. Por lo que yo creo debemos entender, y yo convoco, yo invito a la empatía. A la empatía empezando ahorita con los padres con sus hijos, porque es difícil tener que apoyarlo, porque quizás es difícil tenerlo tantas horas en casa cuando tienes tu espacio, cuando cada quien descansaba de los otros. Eso es natural y ha de ser difícil seguramente. También los padres con los profesores, porque los profesores son la primera víctima de un sistema deficiente que ya te dije. Claro, que se deben y pueden adaptarse, se deben adaptar los profesores, es una realidad, yo no lo oculto, pero son víctimas ahorita de este sistema deficiente. Y también, naturalmente, los alumnos tendrán que ser muy empáticos con sus profesores, con sus padres. Sus padres seguramente también están siendo estresados por esta situación en materia económica y con los profesores pues, en materia académica, porque tienen que actualizarse a un ritmo al que jamás habían sido sometidos y también se están estresando. Y es mucho trabajo preparar una clase virtual y luego echarla a andar y preparar todo y revisar y ya viene la otra. O sea, también es difícil. Alumnos, sean empáticos con sus profesores y principalmente en todo esto los profesores son los que tienen que ser empáticos con los estudiantes. También con los padres naturalmente, pero con los estudiantes. De verdad, prioricen, entiendan, recuerden cuando fueron estudiantes y cómo se presionaron. Imagina ahora esta situación que es el doble o más veces de estresante para chicos que son aún muy jóvenes para ser sometidos, según yo, a este nivel de estrés. Esta es la situación,
Debemos adaptarnos, creo que podemos cambiar, tendríamos que poder apoyar cada quien en su trinchera y como sea que pueda, pero de verdad, profesores, entiendan, no todo es su culpa, no todo es culpa del sistema, no todo, son demasiadas cosas, no podemos echarle la culpa a algo o a alguien, pero así lo veo yo. Ojalá les haya servido, chicos. Si este video te puede servir para hacérselo llegar a papá, mamá, profesores, directivos, ojalá sirva de algo. Sean felices, estudien porque sus exámenes solo se van a posponer, pero se tienen que hacer sí o sí para cualquier escuela que sea. Y por favor, sean felices.